¿Cómo te sentirías en una fortaleza donde te han llevado para protegerte y se aparece el mismo Señor y te dice, ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma? Mientras un grupo de 40 personas están acechando y preparando para darte muerte. Hacen incluso una promesa, un juramento bajo maldición, de que no comerían hasta no haberte dado muerte. Alguien se entera de este plan y decide comentarle a Pablo, quien llama a aquella persona que estaba frente a la fortaleza, al tribuno, y este, llamando a 2 centuriones, dice que él les mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador, y prepara una carta para este hombre, explicando que no había encontrado sino simplemente la acusación por asuntos de la ley del pueblo judío, pero que él no había encontrado realmente ningún delito que fuera digno de muerte o de encarcelamiento, y manda a Pablo junto a esta multitud de guardias. Miren qué interesante. Miren cuántas personas se movilizan para proteger a Saulo. Se encuentra el tribuno, quien tiene la fortaleza bajo su custodia, tiene a Pablo allí protegiéndole de aquellas personas que intentaban hacerle daño, que le acusaban. No obstante, algunos de ellos ya se disponen realmente a matarle, se enteran de todo este plan y entonces se disponen un grupo de muchos guardias. Sí, 200 lanceros, 70 jinetes, prepararon una cabalgadura para Pablo y le enviaron allí donde se encontraba el gobernador Félix. Este hombre parece que tenía experiencia en juicios, ya habían sido llevados algunas personas y él conocía sobre esto. Pero Pablo es literalmente llevado allí para que él exponga su defensa ante Félix, este gobernador. Y dice que las personas que fueron para acusar a Pablo dijeron sobre él que hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y es cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Después de haber escuchado, dice que el gobernador le hizo señal a Pablo para que se defendiera y Pablo, con buen ánimo, dice, haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y que no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Pero esto sí confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y los profetas como están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y dice que, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, y estaba allá cuando los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, y no con multitud ni con alboroto, pero ellos podían aquí venir y comparecer ante ti a acusarme si tienen contra mí algo. Y entonces dice que después que Félix estuvo escuchando todas estas cosas, dice que le dijo a los demás, porque él estaba bien informado acerca del camino, les aplazó diciendo, cuando decidiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Este hombre prestó atención acerca de todas aquellas acusaciones, escuchó parte de la defensa de Pablo, pero decide aplazar el juicio. Y entonces dice que mandó a un centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. A Pablo se le atendió con ciertos beneficios. Se le dieron a Pablo las oportunidades de tener allí personas que pudieran venir y ayudarle. Recuerden que Pablo ya había sido golpeado, que había sido lastimado, que intentaba incluso lastimarle más y necesitaba ayuda. Pablo
tuvo esa oportunidad de recibir de parte de este hombre, este gobernador, esa impunidad, le dio el beneficio. Pero dice que algunos días después, venido Félix con Drusila, su mujer, que era judía, dice que este hombre le llamó a Pablo y le oyó acerca de qué, de la fe de Jesucristo. ¿Dónde se encontraba Pablo ahora? Pablo estaba esperando para ser juzgado por un gobernador romano. Pablo había sido llevado, custodiado por guardias romanos, 2 centuriones, 200 guardias, lanceros, 70 jinetes. Pablo había movilizado muchas personas del Imperio Romano. ¿Y quiénes eran esta gente? ¿Qué ustedes están viendo aquí? Todo esto que estoy contando, lo que la Biblia nos está compartiendo, ¿sobre qué podemos decir que se trata todo esto? Cuando a Pablo le acusan y en el pueblo se hace un alboroto y están las personas del pueblo, los gobernantes del pueblo, teniendo temor de que se enteren los reyes o los gobernadores o incluso el mismo César, y se le acuse de que en las ciudades donde ellos están gobernando pueda haber una acusación de sedición, de que hay problemas graves que han llevado al pueblo a sublevarse. Estos son asuntos que tienen que ver con la jurisdicción, tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con el control, pudiéramos decir, del gobierno de los lugares donde las personas que allí se encontraban en el Imperio Romano. Habían ciudades, habían provincias y había regiones que tenían sus propios gobernadores. Había una administración tanto política como de gobierno. Y esta era la realidad en la que se encontraba viviendo Pablo. Fue capaz de tener la custodia y la escolta de guardias porque habían 40 personas que habían hecho bajo maldición una promesa de matar a Pablo, que no comerían hasta que Pablo no estuviera muerto. Y esto pues tiene que ver realmente con la maldad y con la injusticia. Pero miren lo que está ocurriendo acá. Cuando se presenta Félix con su mujer, vinieron y dice que estuvo oyendo acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de primero, la justicia. Aquí encuentro a Pablo disertando acerca de, primero, la justicia. ¿Saben lo que es la justicia? Sí. Pueden averiguarlo, pueden leer sobre la justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cómo tú y yo podemos enseñar acerca de la justicia? ¿Qué tipo de justicia creen ustedes que estaba allí disertando Pablo? Pues la justicia de Dios tiene también que ver con la justicia social. Dios es un Dios justo. Dios ama la justicia. Dios le ha dado autoridad a los hombres para que juzguen o para que literalmente hagan justicia y gobiernen con justicia a los pueblos. Pablo enseñaba acerca de la justicia, tanto de Dios como la justicia de los hombres. Y esto era algo que allí se describe que Pablo estaba enseñando. Lo otro es, había un gobernador que estaba escuchando a Pablo disertar acerca de, primero, la justicia. Y dice luego, el dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Dios nos ha dado el poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio porque necesitamos, de una manera, considerando la justicia de Dios, estar sujetos a la justicia divina y el poder que nos ha dado para que podamos nosotros también amar como Dios desea que nos amemos los unos a los otros y que nos podamos estimular al amor y a las buenas obras. Claro que Pablo estaba enseñando también de estas cosas. Y finalmente dice allí, el juicio venidero. ¿Por qué Pablo tiene que hablar primero de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero? Miren los 3 puntos que estaba
enseñándole Pablo a un gobernador el dominio propio y ahora el juicio venidero. ¿Qué dice Dios acerca del juicio? ¿A quiénes viene Dios a juzgar? Dios es quien puso a Jesús como el juez de los vivos y de los muertos. Cuando Jesús venga, Él va a juzgar a todos los hombres. Sí, Él va a juzgar a las naciones y Él va a juzgar a los reyes y a los gobernantes, como también va a juzgar a todos los seres humanos, hayamos o no creído. Él es quien juzga. Y esto es lo que Pablo enseñaba. Quiero que busquen las tres palabras, que las piensen, que las analicen, porque Pablo está hablando literalmente acerca de la fe en Jesús, pero está disertando sobre qué cosas. Sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Dice que cuando Félix escuchó estas cosas, dice que se espantó. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se asustó. Imagínense un gobernador asustarse por escuchar a una persona que sirve a Dios, que es el vocero de Dios, el testigo de Dios. Sí, Pablo fue enviado por Jesucristo a dar testimonio acerca de él, del reino de Dios y de su justicia. Y un gobernador se espantó cuando escuchó a Pablo disertar sobre estas cosas. Fíjense simplemente: la fe en Jesucristo, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y el hombre, que es un gobernador, se espantó y le dijo: mira, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se fue espantado. Escuchó el mensaje del Evangelio, el llamado de Dios. ¿Cómo Dios puede justificar a un hombre pecador? La única manera de que exista la justificación para un hombre pecador es que este hombre admita su pecado y se convierta a Dios, se vuelva el arrepentido. Un llamado al arrepentimiento, a reconocer que hemos fallado, que hemos pecado contra Dios, que hemos sido injustos, que debemos arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad y volvernos a Dios. Y entonces podremos ser justificados y experimentar el perdón de Dios. Este hombre, gobernador, se espantó. Aquella persona que habían llevado para acusarle es quien ahora da testimonio de todas estas cosas. Y el gobernador, que es quien puede juzgar, se espanta delante del siervo de Dios. Dice que entonces esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase, y por lo cual muchas veces lo hizo venir y hablaba con él. Pablo estaba preso, sirviendo a Dios, testificando, y este hombre esperaba que Pablo le sobornase para él librarle. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Pablo estaba preso, pero era libre. Nuestra libertad no depende de la condición en la que nos encontremos. Por eso es que hay personas que no les importa ir a prisión por decir la verdad. No les importa estar preso y decir la verdad. No les importa saber que van a morir y siguen diciendo la verdad. Y hablamos de la verdad del Evangelio. Hablamos de la verdad de la justicia de Dios. Hablamos de la verdad del juicio de Dios para todos los hombres. Y estas verdades son aquellas verdades que Pablo podía sostener en cualquier lugar. ¿Y saben por qué? Porque aunque quieran privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, nunca lo podrán lograr. Pueden ponernos en una prisión, en una fortaleza, pueden enviarnos a otro lugar, pero si tú realmente sirves a Dios y eres libre en Cristo, tú podrás testificar de estas cosas y aún los gobernantes se van a espantar y podrás hacerlo y de alguna manera entenderás estas cosas. Miren por cuánto tiempo se encontraba Pablo en esta situación, por cuánto tiempo podremos estar en un sitio al que Dios nos ha llevado. Dice allí: pero al cabo de 2 años, recibido Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Sí, hay alguien que viene a sustituir a Félix,
y ahora es nada más y nada menos que Porcio Festo. Y este hombre que podía haber dado libertad a Saulo, lo dejó allí en prisión simplemente por congraciarse con los judíos. Este hombre no creyó el Evangelio, no creyó las palabras que Pablo le dijo, no creyó acerca ni del Evangelio de Jesucristo, ni de la fe en el Señor, no creyó acerca de la justicia, ni del dominio propio, ni mucho menos creyó sobre el juicio venidero. Dejó a Pablo en aquella condición. Pero eso no importa. Pablo, recuerdan ustedes, estaba sirviendo a un Dios que es el mismo Dios al que tú y yo servimos. Espero que esto nos ayude a reflexionar qué es lo que un siervo de Dios puede hacer frente a un gobernador. ¿Qué cosas puede testificar? Estas 4 las enumero. Acerca de la fe en Jesucristo, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Esto hará que un gobernador, que un gobernante se espante. Y esto es algo maravilloso. Dios tiene a bien usar a personas comunes para dar testimonio acerca de su reino glorioso. Dios te bendiga, espero que sea algo que tú y yo podamos luego compartir con otras personas.